Buenos días, clase. ¿Me confirman salida de audio, por favor? Buenos días, ingeniero. Sí se Buenos escucha. días, gracias. Un cheque. Perfecto. Permítame, estoy viendo ahora. Perfecto. Bueno, el propósito de esta reunión era solventar preguntas o dudas que tengan. Ya mañana es el examen de la tercera unidad y en algo tienen que haber avanzado. He recibido preguntas toda la semana en cuanto a estudio. Y sé que varios ya están encaminados. Entonces, dejo abierto el sistema para cualquier comentario. A ver si tienen una cuestión, si se alarga la clase o todo, y si vamos bien encaminados en el momento, como es por Zoom, entonces a los 40 minutos se va a reiniciar. Si queda algo pendiente y se desconecta o se nos va el pájaro en la platicada, entonces yo vuelvo a reiniciar el sistema y ustedes con el mismo código vuelven a entrar. Entonces ahí no hay problema. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, voy a compartir. ¿Dónde estás? No. Pueden ver la, el- la pantalla de compartir. Disculpe. Sí, ya se Ahí ve. estamos. Ah, perfecto. Perfecto. Entonces, ¿tienen alguna duda? Ayer, bueno, entre la semana pasada y ayer hicieron problemas. Se encontraron con varias situaciones. Entonces, no sé si tienen algo, porque al final yo lo que voy a de repente es repetir y de repente si ustedes me encaminan en lo que ustedes desean, pues sería más provechoso para ustedes, pues. Bueno, entonces vamos a ver. Miren, ve, este problema, cuando se hizo la tarea, creo que era la tarea 9, esa tarea era de motores. En esa tarea, pues como que no hubo muchas preguntas. Bueno, aparte de que eran los problemas que estaban en el libro, entonces ahí ustedes tenían ayuda y todo. Ahora, cuando fue la de generadores, sí sentí un poco más de presión con respecto a las preguntas. Entonces sí miré que estaban un poco más confundidos y el generador tiende a ser un poco diferente y un poco más agresivo que el motor, pero solo es de tener el, cómo es la precaución y dónde es la diferencia. En los videos que les subí de clases, de pequeños cortos de clases, no se ataca tanto el generador. E inclusive en el libro de Chapman se ha dejado a un lado el generador. Pero considero que es simple y sencillamente una decisión del autor. A nivel de práctica, la máquina es útil y la máquina funciona. Y como les decía yo, de que aquí solo es el individuo, el ingeniero que la utilice, el que va a determinar con sus conocimientos cómo la va a usar, si como motor o como generador. Entonces, y la mayoría de las máquinas de generadores a nivel pequeño, a nivel de pequeña escala, son máquinas de corriente directa, son generadores de corriente directa. No se van a entrar a hacer un generador de corriente alterna, si se puede hacer mucho, mucho más fáciles con unos imanes permanentes y se resuelve todo. Poca potencia, ya tenemos un generador. Bueno, entonces, según las preguntas, cómo yo iba como cazando las dudas que tenían. Entonces, yo voy a ir hablando y está abierto el micrófono. Ustedes me detienen, me paran, como sea, no importa, no
no se disculpen ni nada, ustedes deténganme, yo voy platicando y si no hay preguntas, yo sigo. Entonces, ustedes no se sientan que me van a detener. Vamos a ingresar a alguien más. Ahí está. Entonces, por ejemplo, miren, estos son unos problemas de chat. Seguimos con el de chat. El hecho es comprender la situación, porque si no comprendemos la situación en lo simple, menos vamos a hablar de algo duro. Entonces, en esto se trata de un generador. Aquí ya el sistema me está planteando que si yo estoy por de un generador, el generador está a 1800. Es primordial que ustedes sepan a qué velocidad está esta gráfica. Está aquí. Ahí discúlpenme lo lento, ¿verdad? Yo no tengo pizarra electrónica, yo no tengo nada de esto, está puro mouse. Y si se me arruinó el mouse, hasta ahí llegamos. Entonces, esto es a 1800 y eso es primordial que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque de ahí es donde se arranca todo el análisis. Si el análisis se va a hacer con una tabla, con un gráfico o con una ecuación que represente el gráfico, tenemos que saber forzosamente a qué velocidad está eso. ¿Por qué? Porque esa gráfica puede estar a 1800, pero yo les puedo dar otra a 1900 o les puedo dar otra a 600 revoluciones. Y con cualquiera de ellas se puede resolver el mismo problema. Tenemos que saber a qué velocidad está trabajando la máquina y a qué velocidad está hecha esa característica. No vayan a perder ese punto. En el motor es lo mismo. Tenemos que saber esa gráfica. Ahora, la gráfica es una característica que se hizo aparte en la máquina. Esta gráfica que ustedes miran aquí, esta gráfica se hizo con ciertas características. La máquina se puso a trabajar, se puso a girar a 1800 revoluciones su eje. La máquina, estamos hablando del motor o generador. Aquí tenía el circuito de campo, el IF, y por aquí tenía las terminales del voltaje de armadura. ¿Qué característica? Aquí excitación separada. Le inyecto corriente de campo, me está dando un voltaje a una velocidad en su eje. Entonces la máquina se colocó a 1800 revoluciones y se le empezó a inyectar corriente de campo y se empezó a medir los voltajes que me estaban generando. Con esa prueba es que se determinó esto. ¿Qué es lo que quiero decir? De que esta característica no se hizo con la máquina trabajando, como nos ponen acá, que aquí está ya trabajando, se le está en vacío, está eso. No, esta gráfica se hizo aparte. Y una vez que se hizo aparte, se le agregó al motor como dato o característica de placa. Ahora, me dicen, el generador tiene los siguientes valores nominales: 6 kilowatts, 120, 50 y 1800 revoluciones por minuto. ¿A qué se refieren con esos valores nominales? Como es un generador, el generador va a tener esta característica, este circuito, su RA, su voltaje terminal, terminales. Siempre lo recalco porque a veces no nos piden el voltaje VT, sino que nos dicen encuentre el voltaje de terminales, encuentre lo que está pasando en las terminales. Tenemos que identificar cuáles son las terminales. Perdón, esto no es aquí. Este no es un... Vamos a poner acá y aquí tenemos nuestro eje. Aquí las escobillas que representa que es una máquina de corriente directa, estas escobillas. Ahora, ¿qué significa los 6 kilowatts? Los 6 kilowatts es lo que me puede dar el generador en las terminales. ¿Y por qué son kilowatts y no kVA? Porque en esta máquina el sistema es resistivo. Corriente directa, ya no existe frecuencia, ya no existe la potencia compleja. Entonces todo se va a dar en kilowatts. Los 120 voltios es aquí, voltaje terminal. Y los 50 amperios es la corriente de armadura. Entonces tenemos que empezar por ahí, interpretando nuestros datos. Y los 1800 acá. Ajá, y si yo la característica se las hubiera dado a 900 revoluciones por minuto, ahí es donde les digo, miren,
Estos son los datos, esto que está aquí son los datos de la máquina y funciona así, ¿ve? Para que funcione en condiciones óptimas, normales, probadas, 50 amperios en la armadura y yo sé que no voy a quemar o sobrecalentar la armadura. 120 voltios en las terminales y sé que por ese rango el voltaje generado, que no sé cuál va a ser, va a andar correcto y no se va a saturar tanto. Las 1800 revoluciones, sé que ese eje lo diseñé para que pueda girar a esa velocidad y no me va a dañar los cojinetes, no me va a dañar la telga, no me va a dañar el colector ni nada de eso. Y la potencia, pues son 120 por 50. Eso es ley de Ohm. Ahora, miren que esos son los datos de placa. Pero ¿qué pasa con los 900? Ah, la máquina la puse a girar a 900 revoluciones, le inyecté corriente de campo a 1 amperio, a 2 amperios, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 y empecé a registrar los voltajes a esas cantidades. Y me empezó a generar eso a 900 revoluciones. ¿Y por qué no lo hice a 1800? Porque de repente en ese momento que estaba haciendo la prueba no tenía otra máquina que me girara a esa velocidad. Entonces la hice a 900 revoluciones y es una velocidad que me puede servir. Es una gráfica que me puede servir perfectamente. Y aquí es donde viene lo práctico de estas máquinas y de estas características cuando sabemos interpretarlas. Entonces miren, esta característica se pudo haber hecho a otra velocidad mucho mayor, mucho menor, o la misma como nos lo plantean. ¿Qué pasa si se hace a la misma velocidad de la máquina? Pues salimos ganando porque no tenemos que hacer ninguna conversión. Pero esa se puede hacer a cualquier otra velocidad. Ahora, me dicen que en la figura 8.8 se muestra el generador, un circuito de campo, tiene un valor nominal de 5 amperios, se conoce la siguiente información. Ah, entonces acá en esto lo que venía aquí creo que era el circuito de campo, había una resistencia ajustable, el RF, lo simbólico, el número de espiras, y aquí estaba su BF. ¿Quién es BF? Este que está aquí. ¿Ven? Ese BF ya es de aquí. Miren qué diferente. Este BF es del voltaje en el circuito de campo. En cambio, este que me da aquí no se refiere al circuito de campo, se refiere a lo que me va a dar la máquina en las terminales, porque es un generador. Y ahí es donde no tenemos que confundir. El RA, miren el RA ¿dónde viene? El RA viene acá, que serían los puntos 18. Y el R ajustable, pues de 0 a 40 ohmios y el RF los 20. El RF es la resistencia pura de este conductor. Y el R ajustable, como ya les decía en los videos anteriores, es una resistencia externa. Y las 1000 espiras, si en algún caso la necesito. Aquí tengo mi armadura, mi voltaje generado, mi voltaje A y mi voltaje BT. Como es un generador, y A. Pero lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que tenemos acá puede ser funcionando como motor y ahí es donde viene la versatilidad de la máquina y que nosotros comprendamos lo que estamos haciendo. Aquí está IF y todo. Ahora me dicen, miren cómo es, su circuito de campo tiene un valor nominal de 5 amperios. ¿Qué quiere decir? Que la corriente máxima para no dañar el circuito de campo debe ser 5 amperios. Miren, pero cuando se hizo esta característica, se puso 5 amperios, se puso 6, se puso 7, o sea que se sobrecargó el circuito de campo para ver qué pasaba aquí. Lo que teníamos es que estábamos cayendo en una saturación. Pero eso solo es una prueba. Es de laboratorio, es un laboratorio y ahí las pruebas se hacen para eso. Para identificar todas esas características. Pero ya en funcionamiento, esta corriente de campo no debería de pasar de 5 amperios. No significa que no puede pasar, solo es que me están diciendo que ese sería su punto ideal para trabajar. Si no, si sobrepasamos, estamos recalentando el circuito de campo. Eso es lo único que dice. Entonces, aquí que tenemos es un circuito excitación independiente. Prueba, característica y terminales. Miren que solo hablando del enunciado ya podemos sacar un montón de teoría interesante y que vamos, ¿cómo es? Va encaminando
a qué es la máquina de corriente directa. Entonces después nos dicen, responda a las siguientes preguntas sobre el generador bajo el supuesto que no hay reacción de inducido. Ya sabemos lo que es la reacción de inducido. Dejé un foro, creo, se planteó en ciertos problemas y muchos me preguntaban sobre la reacción de inducido en algún momento. Esta corriente de campo genera un flujo. Lo vamos a plantear así. Y ese flujo se va a enlazar con EA mediante esta ecuación. Que ya se los dije en algunos videos. Es una de las ecuaciones predilectas o de mi preferencia en las máquinas rotatorias. Como lo quieran, con radianes sobre segundo o con revoluciones sobre minuto. Lo que pasa es que ahí ya cambiaría la constante K, las unidades simple y sencillamente. Aquí tenemos lo mismo, EA y todo. Entonces, este IF máximo produce, este IF produce este flujo, que es este flujo de acá. Y si yo hago girar la máquina a una velocidad, ya me va a empezar a generar una tensión. Y aquí es donde yo les decía, este flujo, ¿cómo lo voy a obtener? Lo puedo obtener de forma electromagnética. ¿Y qué es electromagnética? Por medio de una bobina, haciéndole circular una corriente. O por medio de imanes naturales. Dos imanes producen el flujo y ya tengo el flujo por medio de dos imanes. Simple y sencillamente lo hago girar con la mano y ya empiezo a tener voltaje. Y a mayor velocidad, mayor voltaje. ¿Qué pasa con los imanes? Los imanes no puedo controlar yo el flujo. La única manera de controlar el flujo en dos imanes sería, si un imán está aquí, el otro acá, este es un norte y este es un sur, y aquí está la armadura inmersa entre ellos dos, aquí están las bobinas. La única forma de controlar el flujo que llegue a estos es separándolos, o sea que haciendo un mecanismo que me separe los imanes y me los alargue, me los haga más lejos de la armadura. Es lo único que miro yo, pero ¿para qué complicarnos con eso? Si podemos hacer mejor esto y controlamos una simple corriente de campo. Es lo que les digo, solo son situaciones de ingeniería. Entonces, tenemos la corriente de campo, produce el flujo de campo, se produce un EA. Ahora, cuando la máquina está en vacío, IA es igual a 0. Entonces ahí, esta máquina, esta parte de la máquina que es el inducido o la armadura, esta tiene un bobinado. Como es igual a 0, no hay flujo. Pero ¿qué pasa cuando IA es diferente de 0? Ahí se genera una corriente y esa corriente circulando otro bobinado debe de generar otro flujo. A este flujo es el que nosotros le llamamos reacción de armadura. ¿Y por qué es una reacción de armadura? Porque es una reacción debida a este flujo. ¿Y por qué debido a este flujo? Porque tiene que existir este flujo para que exista este voltaje, para que exista esta corriente. Esta corriente produce este flujo y este flujo lo que hace, por decirlo así, el bandido, lo que hace es debilitar al mismo que lo está produciendo y por eso es negativo en este caso. En algún momento hasta de lo negativo se puede sacar algo positivo, pero en este caso cuando lo miramos así, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ya este voltaje no es netamente producido por este flujo, sino que es producido por la resta de estos dos. Entonces, este flujo viene a ser como un parásito, exactamente como las corrientes parásitas en el transformador. Quiere decir de que las corrientes parásitas las podríamos llamar una reacción de inducción, sí, también. Solo que aquí la reacción de inducido es en las máquinas rotatorias. Entonces ya vamos encaminados a esto. Miren, ya viene otro poco de teoría solo con decirnos esto. Ahí tenemos que saber a qué se refiere y esto es todo una matemática, una mecánica y una física. Entonces nos dice, responda a las siguientes preguntas sin considerar la reacción de inducido. Entonces planteamos el generador como lo teníamos acá, una resistencia de campo, circuito. Tenemos aquí nuestro sistema simple, nuestro RA, nuestro BT, y ya, y nuestro voltaje generado, o nuestro voltaje A. Si este generador opera en vacío, entonces al hacer en vacío, tenemos una corriente cero, que no es del todo cero. Es cero cuando estas terminales están abiertas, pero cuando está conectado a otro sistema paralelo y todo, posiblemente no sea cero. Entonces, si este generador opera en vacío,
¿Cuál es el rango de ajuste de voltaje que se puede lograr si se modifica R ajustable? Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener una R ajustable acá con mi resistencia de campo. Entonces, si yo tengo aquí una IF y aquí tengo un BF, bueno, resistencia total en el campo, ¿a qué va a ser igual? A BF entre mi IF. Pero la resistencia total en el campo, ¿a qué va a ser igual? A la resistencia ajustable más la resistencia del propio campo. ¿Y de cuánto a cuánto puede variar esto? De 0 a 40. Y esta, miremos cuánto vale. Esa vale 20 ohms. ¿Qué significa esto? Que esta resistencia total en el campo puede estar entre 20 ohms. ¿Cuándo? Cuando R ajustable vale 0. O puede estar entre 60 ohms cuando R ajustable vale los 40. Ese es un reóstato, acuérdense. Entonces, esa va a ser la resistencia que va a haber la fuente en todo este sistema mientras yo esté controlando esa resistencia ajustable entre 20 y 60 ohms. Ahora, si la máquina yo la hago girar a 1800 revoluciones por minuto, automáticamente tengo esta característica, la activo. Y ahora vamos a plantear esto. ¿Qué pasa cuando la resistencia total en el campo vale 20? ¿Cuánto vale la IF? Bueno, para un BF igual a 120 voltios, entonces yo voy a tener un IF 120 entre 20 ohms. ¿Sí? Y esto sería 6 amperios. 6 amperios. ¿Para cuándo? Cuando la R total del campo sea 20. Ahora, la IF va a ser igual a 120 entre 60 y esto quedaría, se va este, 2 por 6 y esto quedaría 2 amperios. ¿Para qué condición? Para una R total del campo igual a 60 ohms. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo regulo la resistencia ajustable de 0 a 40, en realidad lo que estoy haciendo es regulando la corriente de campo de 2 amperios a 6 amperios. En el circuito de 2 amperios a 6 amperios. Ahora, ¿qué voltaje es el que voy a tener yo en este sistema? En este simple sistema. Como es un circuito de excitación independiente, es bien simple. Si yo tengo una corriente de 2 amperios, a 1800 revoluciones me voy para acá y el voltaje va a ser directamente 80 voltios. Y cuando tenga 66 amperios, perdón, en el circuito de campo, no me venga para acá, lo voy a tener estos voltajes, 130, 135, 138 aproximado. Entonces, el voltaje máximo andaría por 138 voltios aproximado y el voltaje mínimo andaría por 80 voltios. Esa Ingeniero, sería la regulación. Díganme, aquí estamos. tengo una consulta. En la segunda corriente de campo que calculó, cuando, No es 2 cuando amperios. calculó la segunda resistencia total, ¿por qué le sale 60? 60. La resistencia total acá. Ajá, sí. Está porque cuando yo tengo 40 ohmios, cuando la tengo la resistencia ajustable, como puede ser de 0 a 40, cuando la tengo en 40 al máximo, esos 40 más los 20 del circuito de campo, más los 20 propios del circuito de campo, me dan la resistencia total que va a ver la fuente del circuito Pero de es campo. que ahí sale que va de 0 a 30, la ¿Cómo? ajustable. No, la ajustable es de 0 a 40, acá. Correcto, sí, sí, ya vi, Ahí ya vi. estamos. Ahí está, ahí Sí. estamos. Cheque, perfecto. Entonces acá, 40, todo y 0. Entonces, estos son los voltajes que voy a tener. Ahora,
¿Por qué quería hacer este? Miren que este es uno de los circuitos más fáciles. ¿Por qué? Porque es el independiente. Se fijan que yo no utilicé la recta. Y en alguno de los videos yo les dije, para cuando trabajen con generadores hay que utilizar la recta. En este caso no se utiliza recta. ¿Por qué? Se utiliza la recta cuando yo tengo el circuito de campo alimentado por medio del voltaje terminal. Pero como el circuito de campo está fuera del sistema, esto es independiente, esto es automático. El circuito independiente en generador funciona exactamente como que fuera un motor. Yo tengo mi corriente de campo y aquí tengo mis voltajes. Entonces no tengo que ver todo eso, solo ver qué es lo que está pasando en el circuito de campo, la corriente y el voltaje, o qué es lo que está pasando en el circuito de armadura, el voltaje y la corriente en el campo. Esa es la relación. Entonces acá, ya con esto, yo puedo decir así, simple y sencillamente, cuando yo regulo la resistencia ajustable, la pongo en 0, ¿qué voy a tener? Más corriente o menos corriente en el circuito de campo. Cuando esté en 0, yo voy a tener más corriente. Vamos a ver. Cuando esté en 0, yo voy a tener más corriente. ¿Sí? Aquí está. Cuando esté en 0. Y cuando está al máximo la resistencia de campo, yo voy a tener menos corriente. Al tener más corriente, ¿qué voy a obtener? Voy a tener más tensión. Y empieza a aplicarse la teoría. Les aconsejo que siempre hagan estos análisis deductivos o de racionamiento. No solo calculen y poner la respuesta, calcular y poner la respuesta. No, siempre hagan los razonamientos si es lógico lo que me está dando, no me está dando y todo. Entonces, yo aquí en la corriente de campo tengo bastante corriente, por ende voy a tener bastante voltaje. Hay gente que pone inclusive el voltaje máximo. Miren, hay gente que pone inclusive el voltaje máximo menor que el y no reparan en eso. Entonces solo van colocando datos. Ahí no, hay que pararse un poquito para ver si lo que estamos haciendo tiene lógica. Entonces ya con esto, miren, ya deduje el inciso A y determiné cómo usar la característica de vacío en este sistema. Ahora, ¿qué hubiera pasado si esta característica no hubiera estado a 1800 revoluciones? Sino que hubiera estado a 900 revoluciones. 900, y le quito esto, ¿verdad? Para que no. Si hubiera estado a 900 revoluciones, ¿cómo puedo usar este gráfico para responder esta pregunta? Entonces aquí le pongo esto y digo, si n en el gráfico hubiera sido igual a 900 revoluciones por minuto, pero la máquina está trabajando a 1800. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces aquí es donde venimos. Miren que esto no va a fallar, no va a cambiar. La IF máxima que voy a tener va a ser de 6 amperios y la IF mínima va a ser de 2 amperios. Eso no cambia. Ahora, otra cosa que no cambia es que para esta corriente yo tengo un EA de ¿cuánto? De 138. ¿Por qué? Porque eso está sacado del gráfico. A ver. Ya me mandó mensaje de que se va, en 10 minutos se actualiza, entonces ahí hay que estar pendiente. Y para este voltaje yo tengo 80 voltios. De aquí a esto y de aquí a esto. Eso está del gráfico. El hecho es de que la velocidad, como es del gráfico, es a 900 y la velocidad del gráfico es a 900. Estos voltajes son a 900. Entonces, esa es la versatilidad de esta gráfica. Mire, yo lo puedo hacer a los 1800 o a los 900 revoluciones. En este caso están 900 revoluciones por alguna cuestión de laboratorio o que me están probando a ver si puedo hacer esos razonamientos. Entonces ya saqué, si el gráfico estuviera a 900 revoluciones, todo esto estaría a 900 revoluciones. ¿Y qué pasa con eso? Que este EA va a ser igual, los 138 van a ser igual a la constante de construcción de la máquina a una IF de 6 amperios con 900 revoluciones. Por decir algo, estoy dando una forma. Pero lo que quieren que encuentre es el EA
con la misma máquina a los mismos 6 amperios, pero a 1800 revoluciones. ¿Qué tengo que hacer? Dividir esto, se va esto, se va esto, se va esto, se va esto, y encontrar el nuevo EA a 800 revoluciones. A 1800, ¿y cómo sería esto? 1800 entre 900 por los 138. ¿Y esto qué sería? 2 veces los 138 voltios. Y así yo puedo usar ese gráfico aunque no esté a la misma velocidad de la máquina. Muchos creen que el gráfico es parte de cuando la máquina ya está trabajando. No, el gráfico es otra cosa aparte, que me va a solventar los problemas que tenga cuando ya la máquina esté trabajando. Eso es otra cosa. ¿Y qué pasa con este otro voltaje? Bueno, este otro voltaje también va a ser igual, así, igual. Como es lo mismo, es el mismo sistema, entonces aquí sería 2 veces por 80 voltios. 160 voltios. Y este sería el voltaje mínimo. Bueno, entonces la respuesta sería esta, ¿no? Entonces yo puedo cambiar todo. Puedo cambiar la velocidad de la máquina, puedo cambiar la velocidad de la característica, puedo cambiar las corrientes, puedo cambiar todo. Y eso es lo que tienen que tener claro. Lean, no vayan corriendo rápido, no, vayamos lentamente analizando todo esto y todo tiene que casar. Ahora, dice, si se permite que el rheostat de campo varíe de 0 a 30 ohmios, este es, creo que con respecto a este es que me decías aquí el compañero, si se permite que el rheostat de campo varíe de 0 a 30 ohmios y que la velocidad del generador varía de 1500 a 2000, ¿cuál es el voltaje mínimo y máximo en vacío del generador? Entonces acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a trabajar acá. Me dicen que la resistencia va a estar entre 0 y 30. Yo creo que ahí fue un error de typeo. Era entre 0 y 40. La resistencia ajustable puede estar entre 0 y 30. La vamos a poner entre 0 y 40, miren. ¿Para qué? Para que estemos con los mismos, ya tenemos los datos. Acuérdense de que entre 0 y 40 la IF me da 6 amperios y entre 40 ohmios la IF me da 2 amperios. Miren, esto ya lo tengo con este ajuste. 2 amperios, 6 amperios y 2 amperios. Pero ahora me están diciendo otra cosa. Me están diciendo que la velocidad del generador puede variar entre 1500 a 2000. Entonces ahora tengo un plus, que la velocidad del generador va a ser entre 1500 y 2000. Hagamos el problema como lo habíamos hecho antes, que la velocidad del gráfico era de 1800 revoluciones por minuto. Entonces acá yo puedo hacer esto, miren, gráficamente. Tengo este gráfico y digo, yo tengo el gráfico a 1800. Tengo una corriente a 2 amperios. Tengo un voltaje que son 80 voltios. Eso es lo que tengo gráficamente. ¿Qué pasa si la velocidad se fuera del generador a 1500? Miren, el voltaje a esa misma corriente sería menor, sería aquí. Y si fuera a 2000, vámonos a esa misma corriente, miren, sería por acá. Entonces, ¿qué voltaje sería X y qué voltaje sería Y? Vamos a ver, entonces, para calcular el voltaje X, fácil, ¿ves? A 2 amperios, tengo 1800 revoluciones y 580 voltios. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Simple y sencillamente, a 2 amperios, a 2000 revoluciones por minuto. ¿Cómo es el voltaje? ¿Mayor o menor? Va a ser mayor. Entonces, como va a ser mayor, pongo los 2000 arriba, los 1800 abajo y lo multiplico por 80. Eso me da 2000 entre 1800 por 80. Me da 2000 entre 1800 por 80. Me da 88.8 voltios. ¿Qué pasa con el punto Y? El punto Y es a 1500. ¿Cómo debe de ser el voltaje?
el gráfico que estoy poniendo acá me lo está diciendo, tiene que ser menor. ¿Menor que quién? Menor que 80 voltios. Entonces pongo los 1500 arriba, los 1800 abajo, y lo multiplico por los 80. Y esto me va a dar 15 entre 18 por 80. 66.6 voltios. Eso es a esa condición. Ahora, ¿qué pasa con la condición de 6 amperios? A 6 amperios, yo tengo a 1800, ¿cuánto? 138 voltios, y después voy a tener a 2000 más voltaje y a 1500 más voltaje. E inclusive me está diciendo si va a ser mayor que el de 80 o el menor que... todo me lo dice el gráfico. Entonces, encontremos el X a 2000 y el Y a 1500, pero ¿para cuánto? Para 138 voltios. 138, 138, aquí. Y este sería lo mismo, miren, este es 2000, 220 entre 18, y esto es 15 entre 18. Igual, igual. El 20 entre 18 por 138, 153 voltios. Y el otro, 15 entre 18 por 138, serían 115 voltios. Ahora, ya tengo este voltaje 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es el menor voltaje de esto, muchachos? 66. El EA mínimo va a ser 66.6 voltios. ¿Y cuál es el EA máximo? De todos esos, 115, 153 voltios. ¿Cuál es la respuesta? Esta que está aquí. Solo controlando la resistencia de campo puedo obtener de 80 a 138 voltios. Controlando la resistencia de campo y controlando la velocidad, puedo obtener de 66 a 153 voltios. Miren cómo es un problema de puro cálculo, directo, mecánico y todo. Pero cuando se va analizando lo que se está encontrando, agarra más fuerza. ¿Por qué? Porque no solo estamos calculando, poniendo números, sino que estamos utilizando la máquina y poniéndola a funcionar, que es lo que debe de ser. Ahora, dice el 823, vamos a ver, fíjense que ahorita ya están menos de un minuto. ¿Tienen alguna pregunta o algo? Entonces esperemos que se reinicie. Yo lo voy a reiniciar para que los que continúen ahí, entonces Ingeniero, la grabación la subiría al campus, ¿verdad? No tengo tiempo, porque esa grabación la tengo que preparar para hacer eso. No, miren que el campus no me acepta muchos megas. Entonces, tengo que hacer mucho, y ahorita no, ahorita tengo que hacer como 4 exámenes para mañana. Sí, eso está difícil. Un PDF sí les puedo mandar, por eso, el PDF sí. Sí, el PDF sí, ese es automático. Recording in progress. Es que mire, la verdad es que yo no subí la tarea porque no me di cuenta que usted había extendido el plazo. No, eso lo extiendo. Ayer hubo un problema y todo. Yo le puse hoy a las 9. Yo le puse hoy a las 9 esperando que todo el mundo, como iban a entrar a la reunión, o por lo menos los que iban a entrar, que miraran el mensaje y subirla. Pero no, eso yo la extiendo, no importa. Ok. Gracias, ingeniero. Eso ahí abajo ya lo subo. Gracias. ¿Dónde estoy? Acá. Voy a tenerla acá. Entonces seguimos con aquí. ¿Cómo nos hemos quedado? Entonces, continuando con esto, si la corriente del inducido, vamos a ver, permítame que hay
Y está. Entonces, si la corriente del inducido del generador del problema 822 es de 50 amperios, la velocidad del generador es de 1700. Entonces, miren que ya aquí ya me están jugando con el sistema. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar ya me están colocando carga. ¿Cuál es esta carga? Es aquí, miren, es la corriente de armadura. Y la velocidad del generador es esta. Ya no me la están considerando 1800 revoluciones por minuto, sino que me están diciendo de que el generador va a funcionar a 1700 revoluciones por minuto. A mí siempre me gusta agarrar esto y decir, bueno, voy a poner el generador, está aquí, el generador va a tener su IA, que va a ser de 50 amperios, que en realidad esto es lo que estoy viendo, 50 amperios, pero el eje va a estar a 1700. Y por acá debe de existir una corriente de campo. Perdón, aquí una corriente de campo. Entonces, es esto. Esto es lo que está pasando, ¿eh? Con esto. ¿Y qué pasó con el gráfico? Miren, el gráfico sigue igual a 1800 revoluciones por minuto. Esto sigue igual. Y la R ajustable sigue igual. Yo puedo controlarla de 0 a 40 ohmios. Entonces, aquí ya me están poniendo a trabajar la máquina. Y yo simple y sencillamente tengo que ver qué es lo que voy a agarrar de lo que me están dando. Entonces, lo primero que me dicen es que la máquina va a trabajar a 50 amperios y 1700 revoluciones por minuto. ¿Qué más me están diciendo? Y que el voltaje en las terminales son 106 voltios. ¿Y dónde son las terminales? Aquí, 106 voltios. Muchos no hayan que hacer con ese voltaje. Entonces lo colocan al voltaje generado, todo eso. Entonces ya, haciendo el dibujo de la máquina, yo tengo esto, el voltaje generado, tengo mi RA y tengo mi BT. ¿Para dónde vaya? En este sentido. ¿Cuánto vale este EA? BT más RA por IA. Aquí ya es simple el trabajo. No tengo que hacer mucho. Miren que esto sale de la ley de Ohm. Yo tengo que respetar la ley de Ohm y ahí circuitos eléctricos, mallas y todo. ¿Cuánto vale esto? 106 voltios. ¿Cuánto vale RA? Vamos a buscarla acá. RA punto 18. Punto 18. ¿Y cuánto vale IA? 50 amperios. ¿Cuánto vale ese voltaje? Serían punto 18, 50 más 106 voltios. Entonces, el voltaje que me da aquí son 115 voltios. Ojo, miren con este problema. ¿Dónde están los 120 voltios que están plasmados acá? En ningún lugar, miren, este solo es un dato nominal. Puede estar trabajando a eso, puede que no esté trabajando a eso. Entonces, en esta condición de trabajo que nos están dando aquí, la máquina no está trabajando a los 120 voltios. ¿A qué voltaje estaba trabajando? A este voltaje en el inducido y a este en el terminal con esta corriente. Ahora, ¿cuál es la velocidad de esta máquina? 1700 revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir? Me gusta hacer este gráfico siempre. ¿Por qué? Porque este me ordena. A 1700 revoluciones por minuto, yo tengo 115 voltios. Y aquí debe de existir una corriente de campo. Eso es lo que debemos de tener. Ajá, ¿y qué pasaría si yo la tengo a 1800? La máquina, acuérdense, el gráfico está a 1800. Entonces, ¿qué pasaría si estuviera a 1800? A esa IFX le voy a poner. A 1800 debería de dar un voltaje mayor que esos 115 voltios. Entonces, o puedo venirme para acá a encontrar a este voltaje y puedo encontrar, vamos a ver, el voltaje X. ¿Cuánto sería? Como es mayor, yo le pongo arriba 1800 sobre 1700 por los 115.
¿Y esto cuánto da? 800, 1800, 1700, 115 igual a 121 voltios. 121 voltios. Pero ¿qué es lo interesante de estos 121 voltios? Que estos 121 voltios son a 1800 revoluciones por minuto. ¿Y de qué me sirve esto? Que si yo me voy al gráfico, a los 115 voltios, yo tengo a esta corriente, pero si yo me voy a 121 voltios, yo sé que a 121 voltios, a 1800, esta corriente. Por decir algo, 4.2 amperios. Pero a esos 4.2 amperios, a 1700, miren, también están los 115 voltios que deberían de dar. Aquí lo hice así, pero debería dar los 115 voltios. Vamos a ver, ¿alguien tiene levantada la mano ahí? No, no importa, muchachos, solo parame y yo me detengo. Ingeniero, hay un Dime. compañero que supuestamente está en espera para entrar. Ya ingresé a alguien. Perfecto. No, ustedes solo paren. Sí, Ustedes solo paren ahí todos, no importa. Entonces, miren, ya aquí, perdón, Pero ingeniero, solo es del enunciado del ejercicio. dime. Esos 120 voltios que ponen ahí, ¿en dónde los ubica uno? No, eso es lo que les decía. Esos son valores nominales. Pero son Eso. ¿de qué son? ¿De voltaje? Aquí está, ve, aquí está. En las terminales. Estos que les dan acá son en las terminales. Ok. No los confundan con el circuito de campo. No lo vayan a confundir con el circuito. Esto es en las terminales de la máquina, como motor o como generador. Entonces ahí estamos. Ok, cheque. Dime. Cheque, sí, a eso no lo entendí. Entonces ahora, acá, miren cómo es, ¿verdad? Tengo 115 voltios a 1700, me debería dar una corriente de campo, pero como tú tengo la gráfica de 1700, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a migrar a 1800. ¿Y cómo encuentro 1800? A esa misma corriente de campo, a 1800, este voltaje sería 121. Ahora sí, me voy al gráfico a 121 y aquí aproximadamente anda por 4.2 amperios. Entonces yo ahí puedo encontrar la corriente de campo, esta corriente, 4.2 amperios. 4.2 amperios. Y con esa corriente de campo y con el voltaje de campo, puedo encontrar la resistencia total del campo. ¿Cuánto da eso? Serían los 120 entre los 4.2, serían 28.57. 28.57 ohmios. Pero esto va a ser igual a R ajustable más la R del campo. Y esta R del campo vale 20. ¿Cuánto debería de valer la R ajustable? 8.57. 57 ohmios. Y aquí vamos a emitir a otro. Acá estamos. Entonces, miren, ¿qué es lo que me está diciendo esta máquina aquí? Que cuando el circuito de campo está alimentado a 120 voltios, la R ajustable está a 8.57, se producen 4.2 amperios que a 1700 revoluciones van a producir 115 voltios y una corriente de armadura de 50 amperios. Todo lo que enlaza. Yo solo calculé, miren, y puse números y los encerré, pero no, ¿qué es lo que estamos calculando? La máquina ya está trabajando, trabaja así en el campo. Y lo interesante es esto, miren. Esto es lo interesante, que esta característica, nuevamente lo repito, esta característica sacada a 1800 revoluciones es una característica que se hizo aparte de la máquina, pero esta característica me va a resolver un montón de situaciones ya de trabajo. Y aquí es donde muchos no comprenden creen que esta gráfica está hecha para esa condición de trabajo. No, esa gráfica está hecha para cualquier condición de trabajo. Ahora, no sé si tienen preguntas ahí. A tomar agua. Perfecto. Ahora, acá vamos a... Si supone que el generador tiene una reacción de inducido a plena carga equivalente a 400 amperios vuelta, ¿cuál será el voltaje en las terminales del generador cuando IF vale 5 amperios, la velocidad 1700 y A es 50?
Entonces ahora aquí ya me están metiendo la reacción de inducido. Agrego esto y digo, si la reacción de armadura es 400 amperios, ¿cuándo? La reacción de armadura es de 400 amperios. Cuando se está cumpliendo todo esto, mire. IF de 5, 1700 revoluciones en el generador y una corriente de 50. Entonces vamos a ver qué pasa con esa RF. Entonces me dicen que IF vale 5 amperios y A vale 50 amperios. ¿Qué gano con esto? Que ya con esto, con esta corriente, yo ya sé que el voltaje vale 115 voltios. ¿A cuánto? Vale 115 voltios a 1700 revoluciones por minuto. Eso yo ya lo sé. Ahora, el problema es que hay gente que dice, de repente me dicen, ¿cuál es la R ajustable para esta condición? Entonces vienen, agarran la IF, se van con los 5 amperios, corriendo, ponen acá, ponen el voltaje, ponen 1800 y hacen un montón de mezclas y todo. No, hay que considerar la reacción de armadura. ¿Por qué? Acuérdense, ¿qué es la reacción de armadura? Existe un campo F y existe un campo de reacción de armadura. Si este se hace activo, existe un campo ahora resultante. ¿Y qué pasa? Que ahora el voltaje generado no va a ser dado por este flujo, sino que el voltaje generado va a ser dado por esto, por lo que quede del resultante y por la velocidad a la que se esté trabajando. O K' por el flujo resultante y por la velocidad en revoluciones a la que estemos trabajando. El K' se lo pueden poner acá o se lo pueden poner acá, como gusten, eso es matemática. Entonces lo que nos dan es esto. Ahora, ¿qué pasa con ese sistema? Que esto lo genera una IF. Esto lo genera, vamos a decir así, una IF de reacción de armadura. Miren. Y este resultante puede ser representado por una IF. A mí me gusta colocarle IF asterisco, otros le colocan IF equivalente, otros. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque de libro a libro le cambian los nombres. Entonces, lo que sí hay que saber es quién es quién. Entonces, yo aquí está IF de reacción de armadura. Entonces, con esto, ¿qué es lo que me están diciendo? Que esta es la IF que voy a utilizar en el gráfico. ¿Por qué? Desde el momento en que yo tengo reacción de armadura, ya no voy a utilizar esta. Miren, esta es la real. Esta es la que está pasando por el circuito, por la máquina. Por aquí. Esa es la real. Pero esta es una que yo estoy interpretando matemáticamente para que me dé la resta de esos dos flujos que están en el aire y yo no los puedo medir. Entonces, por medio de esta, yo los puedo medir. ¿Y cómo calculo esa corriente IF? Entonces, esa corriente IF asterisco va a ser igual a la IF, la real, menos. Entonces, aquí es donde ponemos la reacción de armadura, que son 400 amperios vuelta. La reacción de armadura que está en amperios vuelta. Y la dividimos entre el número de espiras del campo. Y aquí empezamos a trabajar con la reacción de armadura. Ahora, vamos otra vez al sistema. Miren cómo funciona. Tengo 1700. Tengo 115 voltios. Aquí debe de existir una corriente, pero ¿qué corriente? Fíjense que ya no va a ser la IF, sino que va a ser la IF asterisco. Y la IF es de 5 amperios. Acuérdense, aquí está. Esa es una corriente real.
Ahora necesito una que me represente al flujo resultante. Y es esta que está aquí. ¿Ve? Ahora, puedo hacer lo mismo. Me puedo venir por acá y yo sé que la gráfica que tengo es a 1800 revoluciones. A esta misma corriente de armadura, ¿qué voltaje va a dar acá? Si se fijan, es el mismo diagrama que tengo acá. Ah, entonces aquí va a ser 121 voltios. 121 voltios. ¿Y qué corriente va a ser esta? Esta que está acá. Antes, esta corriente, vamos a ver, estos 4.2 era corriente real. Ahora no. Ahora esta corriente va a ser 4.2, pero corriente de asterisco. Entonces, yo puedo trabajar de esa forma. ¿Bien? Y vamos a... Ahora, aquí estoy haciendo algo malo, permítanme, porque me están dando una condición. Ya vamos a ver. Esto lo voy a borrar este, porque aquí lo estoy haciendo como que no me dieran esa condición. Como que me dieran la condición anterior, pero aquí no, aquí me están dando una condición. ¿Y cuál es la condición? Esta. Me están diciendo que esto vale 5 amperios, me están diciendo que esto vale 400 amperios vuelta. Aquí ya me están forzando a una condición, y esto me están diciendo que vale, no me acuerdo cuánto vale este, vamos a ver, 1000 amperios, 1000 vueltas, perdón, 1000 vueltas. Entonces, con esto, ¿qué calculo? Miren, la IF asterisco. ¿Y cuánto da eso? Vamos a ver, 400 entre 1000, punto 4, y los 5 menos los punto 4 da 4.6. 4.6 amperios. Ahora, con estos 4.6 amperios, ¿dónde son? ¿Dónde deberían de ser? Aquí, miren, 4.6 amperios. ¿Para qué? Para que a 4.6 amperios, a 1700 revoluciones, me dé 115 voltios. Y si fueran a 1800 revoluciones, entonces... 115 voltios, ¿por qué hay? ¿Perdón? ¿Por qué da 115 voltios ahí? A 115 voltios. Ah, porque como la corriente de armadura es de 50, nosotros ya habíamos calculado anteriormente que ¿dónde está? Vamos a ver, aquí está, que a 50 amperios, punto 18, perdón, estoy usando los 100, ¿cómo es? Estoy usando, aquí me perdí, muchachos, me perdí, es que no vengo contestando el problema, lo que vengo usando es el esto, vamos a borrar esto, no, esto no, esto no, esto no, esto, por eso ocupo que me hable, muchachos, porque yo estoy tratando de enseñar un concepto, no el problema en realidad. Estoy tratando de enseñar el concepto de esto. Vamos a ver. Entonces, ahora sí, lo vamos a limpiar y lo vamos a hacer con lo que está aquí, miren. Con lo que está aquí. Entonces acá, vamos a ver. Tengo los 50 amperios. Tengo la EA a esta velocidad y tengo una IF a 4.6. La velocidad es de 1700 amperios. La pregunta aquí es, ¿qué puedo obtener yo con esto? Entonces, miren que yo borré automáticamente todo. Todo lo borré. ¿Por qué? Me voy a resetear otra vez, porque yo estaba considerando que el voltaje terminal iba a ser a 106 voltios. Vamos a ver si no me dicen nada de eso. No, simple y sencillamente me dicen que tiene una reacción de inducido de plena carga de 400 vueltas. ¿Cuál es el voltaje en las terminales del generador? Me están preguntando el voltaje en las terminales del generador. No estoy contestando lo que me están pidiendo. Bueno, entonces miren, tengo la IF, eso está bien. Tengo la IA 50, la reacción de armadura bien ordenada. ¿Y qué significa? Tengo el flujo y el flujo resultante. Tengo el voltaje bien definido. Tengo mi IF de reacción de armadura y mi IF que va a representar al flujo. Eso está perfecto. Y cuando vengo acá, yo puedo calcular la IF asterisco. Ya la calculé de acuerdo a lo que me dan. 4.6. Ahora, ¿por qué me gusta este gráfico? Lo que les digo yo siempre. Porque es que me gusta estarlo haciendo. Porque con este es que yo me voy a ordenar.
Vamos a ver, permítanme. Perfecto. Con este mover de nada. Entonces, yo puedo tener, como me están hablando de dos velocidades, una a 1800, que es la del gráfico original, y otra a 1700. Voy a colocar aquí. Aquí voy a poner los 4.6. Y aquí es donde a veces cometemos un error. Colocamos la de 5. Colocamos 5, nos armamos acá y no. La que tiene que estar aquí, como les decía, es la IF asterisco. En el momento en que hay reacción de armadura en cualquier máquina, nos olvidamos de la real en el gráfico y ponemos esta. Ahora, aquí, ¿qué va a pasar? Que a 1700 me va a dar un voltaje y a 1800 me va a dar otro. ¿Qué gráfica es la que tengo? La de 1800. Entonces me voy con 4.6. Acá. Más o menos por aquí. Me voy con esta, pego aquí, voy a decir que es en el centro. 120 y voy a decir que es 125. 126, te voy a poner aproximado. Me regreso y digo que aquí va a ser 126 voltios aproximado. Aproximado. Acá, a 4.6. Pero la máquina no está girando a 1800, está girando a 1700. ¿Y para qué calcule este? Para que me ayude a encontrar el problema a 1700. ¿Cómo? Mientras yo maneje la corriente de campo constante, yo puedo hacer la relación que había hecho antes. Este voltaje 1 entre el voltaje 2 igual a N1 entre la velocidad 2. ¿Por qué? Porque estoy manteniendo la corriente constante y el K por el flujo se eliminan en cada una de las velocidades. Entonces, ¿por qué me gusta hacer este grafiquito aquí? Porque me ordena y me hace pensar menos. ¿Cómo va a ser el voltaje a 1700? Menor. Entonces, ¿a cuánto vale ese voltaje? Como va a ser menor, pongo el 1700 arriba, 1800 abajo y lo multiplico por 126. Aquí está. X, ¿cuánto da? Vamos a ver, 17 entre 18. .24 por 126. 119. Entonces aquí son 119 voltios. ¿Qué me está diciendo el problema? Que la máquina, miren cómo se arma, ¿ves? Que la máquina está funcionando a 1700 revoluciones. En la armadura hay 50 amperios. En el campo hay 5 amperios. Y en el voltaje terminal, ¿cuánto hay? Como ya tengo los 119, el voltaje terminal va a ser igual a los 119 voltios menos RA por IA. Y como RA vale 0.18 y esta corriente vale 50 amperios, entonces solo 119 menos 50 por 0.18. Y esto quedaría en 110 voltios. 110 voltios. Voltaje terminal. Aquí sería la respuesta. Esto es. Miren cómo es. Yo cuando agarré el problema, iba haciendo el inciso, yo iba haciendo mi inciso de acuerdo a lo que mi mente iba, pero yo lo que quería era como mostrar el concepto del 4.6. El compañero me corrigió. ¿Pero por qué esto? Entonces, no, si es que me están forzando una situación. Pero en algún momento yo voy a encontrar el error. ¿Por qué? Porque lo que me están forzando no iba a dar con lo que yo iba a hacer. En algún momento iba a caer en el error. Pero el compañero me detuvo antes y me preguntó, ¿por qué da tanto? Y ahí fue donde caí yo, de que yo le estaba metiendo un voltaje terminal a la fuerza. Pero en algún momento yo iba a caer en el error. Yo me tenía que regresar. Él me detuvo antes. Pero miren, ¿ves? De un solo, borré todo y automático me vuelvo a armar ya respondiendo la pregunta. Y dejando los conceptos y todo, y miren cómo se arma. Ya tengo esta máquina rápida y conociendo todo lo que yo sé, mi error, yo sé repararlo, yo sé volver a mi situación normal y todo, siempre y cuando que yo maneje lo que me están dando, maneje la ecuación y maneje el gráfico. Miren, siempre y cuando maneje el gráfico y esto, ¿verdad? Ya estamos metiendo la reacción de armadura, entonces hay que tenerle cuidado a eso y ahí va caminando. Un problema tan simple
miren qué montón de teoría se va resolviendo. Se va dando casi la clase en un problema. Cuando solo calculamos, no miramos absolutamente nada. Pero si ustedes tuvieran el tiempo de ir analizando lo que van calculando, como masticándolo, degustándolo, ustedes pueden encontrar mucha teoría y toda esa teoría les va a ir sirviendo para los demás problemas. Y así no estar en cada problema inventando el agua, sino que ya van manejando los conceptos. Vamos a ver. Vamos a ver si seguimos acá. Después dice, la máquina de problemas se reconecta como un generador en derivación y se muestra en la figura 8.9. Se ajusta el resistor de campo en derivación a 10 ohms y la velocidad del generador a 1800 revoluciones por minuto. Bueno, ¿cuál es el voltaje en terminales en vacío del generador? Este creo que ya lo pueden hacer todos, porque esa era parte de la tarea. Y oigan bien, ahora estoy reconectando. Miren que antes la máquina me la habían dado con todos los componentes por separado. Ahora me están diciendo que reconecte esa máquina y la voy a reconectar como un generador en derivación. R ajustable, R de campo, venimos para acá. R ajustable, R de campo, NF, y lo mismo, el generador, su eje. Ingeniero, Dime. tengo una consulta. En el gráfico, los voltajes que nos dan son de vacío o son los normales. Ah, ¿cuál crees que es? ¿Cómo se hizo ese gráfico? Mira el gráfico. Aquí está la máquina, ¿ves? Cuando se hizo ese gráfico, son de vacío, mira. Son de vacío, sí. Son de vacío. Pero eso es lo como lo incomprensible. Ingeniero, pero si es que ese gráfico está en vacío, ¿por qué ese gráfico lo uso cuando estoy utilizando carga? Ah, ese es el punto. Porque el gráfico no me está hablando de vacío de carga. El gráfico lo que me está dando es la relación de ¿qué? De IF versus EA. Y la única manera de medir EA, ¿cuándo es? En vacío. ¿Por qué? Porque cuando está en vacío y es igual a 0, el voltaje terminal es directamente igual a EA. Es la única. En otro momento yo ya no puedo medir EA. Y todos esos cálculos, bienvenido a la física, a la matemática y la ingeniería. De alguna manera un ingeniero encontró cómo representar este circuito y poder encontrar EA por medio de ese circuito cuando ya está trabajando en carga, pero después no. Acordate que la máquina que tenés vos es esta, mira. En el campo lo que vas a tener es esto. ¿Dónde está tu circuito? Lo que tenés es una terminal. Y el EA no es que el EA es ficticio. El EA solo es una cantidad que nosotros nos hemos inventado para representar flujos, corrientes y todo eso. Y eso es lo que hace interesante todas estas ecuaciones. ¿Qué es lo real y qué es lo irreal? Aquí está IF. Y en este momento ya se me agrega esta corriente, miren. Corriente L. Faltan 10 minutos para que se vuelva a resetear, entonces si seguimos, yo lo voy a reiniciar y si seguimos, entonces ahí podemos hablar un poquito más. Entonces acá se plantea esta situación, 1800, me dan la IA y todo eso. Ahora, ¿qué pasa con esto? Miren el voltaje terminal, hay que definirlo. ¿Dónde queda el voltaje terminal? El punto aquí es que este nodo es parte del circuito de campo y es parte de armadura. Por eso, cuando yo resuelva este tipo de generadores, necesito la curva de vacío y necesito la recta. ¿La recta de dónde va a venir? BT igual a la resistencia total del campo por IF. ¿Qué IF? Real. ¿Por qué real? Es el circuito de campo. Por ahí pasa la IF. ¿Y qué otra IF puede existir? La IF asterisco. ¿Para qué me sirve la IF asterisco, muchachos? Vamos a ver, la IF asterisco me dijo que me servía para encontrar el LA. IF BT, miren esta recta. Y es una línea recta porque esto es lineal. Y la característica de vacío es la que me da LA, constante, flujo y velocidad. Y esta puede ser a diferentes condiciones. Miren, a otra velocidad y a otra velocidad, como ustedes quieran. Entonces,
Ya cuando nos vamos con esta situación, ahí sí tengo que tener estas dos características. Me dicen, ¿cuál es el voltaje de vacío de la máquina? Todo mundo le pone, o varios ponen esto, 120 voltios. ¿Por qué? Como allá está en datos de placa, 120, o jalan un voltaje de los que han calculado de acá. No, primero hay que definir la condición. En vacío, ¿cuánto vale IA en vacío? IA en vacío debería de ser 0. Aquí es donde muchos se les va a cortocircuitar el cerebro, ¿va? ¿Por qué? Porque, ingeniero, ¿cómo puede ser vacío? No, en realidad es aproximado, así, aproximado a 0. Y la caída de tensión, como es aproximada a 0, la caída de tensión que se genera aquí es despreciable, entonces asumimos que el voltaje EA es igual a BT. Entonces acá EA es igual a BT. Si nos vamos al gráfico, ¿en qué punto EA es igual a BT? En este punto, muchachos. Por eso les decía, muchos me preguntan, ¿y cómo encuentro eso? Vayámonos entendiendo lo que nos va dando la situación. IA de vacío, EA, BT, tenemos los dos gráficos. En el único punto donde estos dos cosas son iguales es en este punto de intersecto. ¿Cómo encuentro eso? Ya tengo la de vacío. Solo me falta graficar esta. ¿Y cómo la voy a graficar? Bueno, tengo que BT es igual a la resistencia total del campo por IF. ¿Quién es toda esta recta? Es la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? La resistencia total del campo. Porque lo demás es BT en función de IF. Miren cómo empieza a funcionar. Entonces ahora, ¿cuánto vale esa pendiente? El problema me lo dice. Me dice de que se ajusta el resistor de campo en derivación a 10 ohms, la resistencia ajustable a 10 ohms. Entonces vengo para acá y digo, bueno, la resistencia ajustable más resistencia de campo. Esta vale 20, esta vale 10, quiere decir que todo esto vale 30 ohms por IF. BT entre IF, ¿cuánto debería valer? 30 ohms. Entonces, simple y sencillamente lo que tengo que graficar es esta recta, BT igual a 30 por IF. Y como es una recta, solo ocupo un punto. Vamos a ver, 30. Si IF vale 1, ¿cuánto vale? Si F vale 5, 5 por 3 da 15. ¿Cuánto vale BT? 15, 150. Quiere decir de que la recta vendría por aquí y pegaría aquí, ¿ven? En este punto. Y si la IF vale 0, ¿cuánto vale BT? 0. Estos son los dos puntos para tirar esa línea recta. Entonces te hago y tiro esta línea recta. ¿Dónde es el punto de interés? Aquí. ¿Y qué punto es ese? Pues anda por este lado, por 123, y la corriente pues por 4.2 amperios. Entonces ya venimos y empezamos a contestar rapidito. Decimos que el voltaje generado es igual al voltaje BT y eso anda por 124 voltios aproximado. Y la corriente de campo a 1800 revoluciones por minuto anda por 4.2 amperios. Miren cómo es. Pero este 4.2 yo ya no lo hago aproximado. Si yo ya tengo un valor de 124, el otro lo calculo por medio de la ecuación. Entonces sería 124 entre 30. Y eso me da 4.13. Entonces yo, cuando coloco este, no lo pongo aproximado, sino que coloco el que me da de la ecuación para no seguir cometiendo más errores, sino que el error lo tengo en un lado y el otro me da la ecuación. ¿Y qué pasa? Estoy cumpliendo las ecuaciones, todo lo que está pasando aquí. Entonces miren, ya aquí, ya el sistema cambia, ya uno empieza a avanzar en el análisis. Todo va a partir de aquí. ¿Qué pasa si la resistencia de campo la aumento? Si la resistencia ajustable la aumento, si la resistencia ajustable la aumento, la corriente va a disminuir. Y si la corriente disminuye, el voltaje va a disminuir también. Esa es la lógica. ¿Qué pasa si la resistencia ajustable la aumento? La
pendiente aumenta. Y si la pendiente aumenta, quiere decir de que esta cosa va en aumento. Miren, el voltaje va disminuyendo. Se va cumpliendo la teoría. ¿Qué pasa si lo disminuyo? Entonces empiezo a hacer esto. ¿Qué pasa si la velocidad la aumento? Vamos a poner el que teníamos antes. ¿Qué pasa si con esta resistencia de campo constante, qué pasa si aumento la velocidad? Aumenta el voltaje, eso es lo que me dice la teoría. ¿Por qué? Si la velocidad aumenta, aumenta el voltaje, manteniendo constante el campo. ¿Qué pasa si la velocidad disminuye? Disminuye el voltaje. Bien, todo empieza a funcionar. Hay que saber usar los gráficos y todo lo que notan. Entonces, muchachos, ya aquí lo que nos están pidiendo es lo que se propuso en la tarea, pero esa ya ustedes la hicieron. Entonces ya ahí no voy a seguir, a menos que tengan preguntas aquí con eso, pero este no lo voy a desarrollar, pues en derivación no lo voy a desarrollar. Lo que quería desarrollar era el excitación independiente, porque ese es el más fácil, pero miren cuánta teoría se parte de esa excitación independiente, y toda esta teoría es aplicable para todas las demás máquinas. Si yo puedo usar si yo entiendo todo lo que hice en este generador independiente, voy a entender todo lo que está pasando en este sistema o en las otras máquinas. ¿Por qué? Las otras máquinas solo es de agregarles más elementos y seguir respetando las ecuaciones, las leyes de Kirchhoff y las ecuaciones generales, el gráfico, estatural y las IF asterisco y todo. Entonces ahí los dejo a ustedes, muchachos, si tienen alguna pregunta, porque voy a otra sesión más al rato. Entonces, ya que con ustedes me quisiera estar 2-3 horas, pero tengo que cancelarla en algún momento. Entonces ahí diríjanme ustedes si tienen alguna duda o no. Entonces, ingeniero, disculpe, dime. En cuanto al examen, usted sabe, bueno, se ha visto aquí que las respuestas se tienen aproximadas. Porque fíjate, mira, discúlpame, fíjate que se va a volver a reiniciar. Entonces, si yo empiezo a hablar, en cualquier momento se va a cortar. Entonces, lo voy a reiniciar. Los que se quieran pegar se conectan, los que se quieran reconectar se conectan ahí. Y ahí hablamos del examen y todo, porque es importante hablar de eso. Listo. Perfecto. Recording in progress. Bueno, ahora sí. Me decías. Bueno, con respecto al examen, pues usted sabe que en cuanto a la resolución de estos ejercicios tiene que ver bastante con el cálculo, y a veces estos cálculos requieren de bastante precisión en cuanto a la toma de datos de la gráfica. Entonces, en cuanto uno pueda tomar, digamos, un valor de 114 o de 115 voltios, pues es algo mínimo. Entonces el error puede afectar bastante. Entonces, ¿qué nivel de tolerancia tendría el examen? No, eso, mira, eso todo está programado, eso está controlado, no se preocupen por eso. Ustedes trabajen tranquilamente, háganlo con conciencia. Eso sí, los que son haraganes, a los haraganes yo los castigo. ¿En qué sentido? Me refiero a esto, mira, vos me estás hablando, decís, bueno, la corriente me dio 3.5 amperios, me voy, pongo aquí y voy para acá. Ay, pucha, puede ser 115, puede ser 116,
puede ser 114. ¿Estamos? Ese es un punto válido. Pero el individuo me puso 110. No, es que yo lo aproximé. No, está malo. Para mí 110 está malo. Aquí en China. Entonces, el voltaje, si vos me lo manejas aproximado entre 115 o entre 116 o entre 114, eso está bien. Es un aproximado. Pero si ya me lo manejas en un 110 voltios, malo. Eso ya no es aproximado. O él es la forma de cómo. Ese es como cuando yo les hablo de las aproximaciones numéricas, que al individuo le dio 115.28 y cuando siguió haciendo el problema, 110 voltios. Donde había eje, en vez de 115.28 ponía 110 voltios. Y cuando me reclama, me dice, ingeniero, pero es que fíjate que yo lo aproximé para no estar colocando eje 15.28. Esa es una decisión de él y eso está malo. Eso que lo hagan los periodistas, pero nosotros somos matemáticos, muchachos. Nosotros no podemos hacer ese tipo de aproximaciones. Es que nosotros son ciencias exactas. Y cuando nosotros le estamos poniendo todos esos relativismos, las estamos haciendo inexactas y nos estamos convirtiendo en una carrera de psicología o algo que, a ver, una de psiquiatría, le voy a dar esto, a ver qué funciona. No, lo de nosotros no es a ver, lo de nosotros es esto. Por decirles algo, imagínense que les pido el voltaje en terminales y tienen que rellenar y es un voltaje que les tiene que dar 1250.25 voltios. Este sería el exacto. Este es el exacto. Este es el que va a estar en la plataforma, por decir algo. Pero vino alguien y puso. Vino otro y puso. Estas ya son aproximaciones y eso no importa, pero miren, hay un coma, hay un punto, no hay coma, hay un punto. ¿Qué pasa? Cuando ustedes se comuniquen en la plataforma, ustedes se tienen que comunicar de acuerdo a cómo se comunican en el examen, de la misma forma. Si la plataforma les coloca error esto, no importa, ustedes hacen el reclamo. Y es más, yo esos problemas yo los reviso. La plataforma les da una calificación, pero después yo empiezo a revisar todas esas respuestas. ¿Por qué? Para encontrar esas fallas. Pero no está de más que el individuo que lo coloque y que revisa su respuesta, me la puso mal, pero yo puse bien el número como me comunico normalmente en un examen. Entonces ya me hace el reclamo el alumno, yo lo voy a revisar y si no lo he encontrado antes, ya le digo, te lo voy a revisar y todo y yo te evalúo manualmente la nota. Ya cuando miro el dato que en vez de colocar esto puso así, este es un dato correcto. Eso está bueno por donde este es un dato correcto. Eso está bien. Un BT igual a 1225.0. Aquí ese es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de 25 voltios. Los que hay detrás de eso. Ajá. ¿Y cuál es el gran problema? Imagínense que a encontrar BT solo es hacer esto. Este es un entero, este es un entero, y este no importa que sea radio, se da en el problema de dónde salieron estos 1225 si yo tengo esto. Ya ahí el sistema está malo. Y si me dicen, es que una aproximación, ingeniero, no, ahí está malo porque cuánto me da ese voltaje y cuánto me da todo eso. Otra cuestión, muchachos, fíjense, otra cuestión que se da en el examen, ¿sabe cuál es? Miren, tiene inciso A, tiene inciso B, tiene inciso C y tiene inciso D. El inciso A, este solo es un ejemplo, solo lo estoy armando. El inciso A pide EG, el inciso B pide IA, el inciso D pide BT. El inciso C pide otra cosa.
Pero BT depende de este y de este. Él coloca bien el BT. Vaya, por decir algo, tiene que dar 120 y lo coloca bien. Pero como depende de eje y de IA, si tiene malo este y tiene malo este yo lo reviso manual y se lo coloco malo, aunque la plataforma se lo haya colocado bien. Y yo le coloco en la observación, lo tenés malo, y él me dice, ingeniero, pero yo lo tengo bueno, así dice la plataforma. Sí, pero es que para encontrar BT se necesita este y este. Y si vos tenés malos estos, ¿cómo vas a tener bueno BT? Por ningún lado puede estar bueno. ¿Por qué? Porque BT depende de esto. Entonces yo se lo reviso y le digo, le coloco todo eso. Entonces en la plataforma no, en la plataforma lo único que ustedes tienen, por lo menos conmigo, yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de otros profesores. No sé cómo los evalúan, no sé cómo. Yo hablo de mi limitante, de mi límite, de mi zona de trabajo. En mi zona, ustedes lo que tienen que cuidarse, es cómo van a meter esos números, que los introduzcan bien, como que estuvieran introduciendo los datos en un examen, no se pongan ¿cómo es? A jugar con la plataforma, no. Si lo que hay que introducir es un número, una ecuación y todo eso, ustedes colóquenla como que la colocaran en un examen y ahí están protegidos en todo. Después de eso, yo no puedo protegerlos. ¿Por qué? Porque acuérdense que es online. Entonces, yo no estoy seguro quién hace y quién no hace el examen. Se los digo así, pues, claro. O sea, que aquí no hay que ponerse en todo. Yo no los miro. Ahora, si yo los mirara y todo eso, sería otra cosa. Pero yo no los miro, entonces, protéjanse ustedes cómo colocan sus números, cómo hacen sus evaluaciones y todo. Y con respecto a la gráfica, yo tengo controlado los gráficos. Yo sé cómo trabajo con esos gráficos, de tal forma de que no... He hecho varias... Ya ahorita ya son 2, 3 años, ya para los 3 años, y nunca, fíjense, nunca he tenido un reclamo de esas. Y si alguna vez ha habido algún reclamo, porque sí lo puede haber, pero cuando yo le contesto, él lo acepta, pues ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque yo voy viendo todo cómo va funcionando, inclusive las respuestas que está colocando él. Yo todo lo voy colocando. Entonces tengan cuidado en eso. Ustedes son responsables de meter sus números, no yo, son ustedes. Ingeniero. Entonces lean todo lo que les dice. Permíteme, solo para esto. Puse 1250 y era 1.25. ¿Por qué? Porque lo que pedía era kilowatt. La respuesta era esta, miren. Y ustedes metieron 1250 kilowatt. ¿Está buena o está mala? Está mala. Usted tenía que leer esto. Es que me confundí. Bienvenido a la virtualidad. Es que así como ustedes tienen un montón de cosas a favor, yo tengo que tener otras cosas. Y ahí es donde uno se pone estricto. No puede tolerar ahí. ¿Por qué? Porque está puesto para que lo lean y lo entiendan y todo. Dime. Le iba a preguntar con respecto a las cifras decimales, si se representarían con coma o punto. Y por ejemplo, mira, a mí me gusta más que lo hagan como nos comunicamos en los exámenes, punto. Pongan punto, se los agarre o no se lo agarre. A veces, miren, yo coloco el examen, lo programo en el campus con la plataforma Moodle y él me acepta las cosas, pero de repente me hablan alumnos diciendo de que, ingeniero, es que fíjese, cuando yo lo coloqué con el punto a mí no me lo aceptaba. Entonces, pero ¿cómo lo metiste? ¿No? Entonces yo lo metí así, miren, y se lo coloqué así, por decir algo, miren, puso coma acá. Está bien. Porque puso esto, 1250,.25. O sea que la coma no se lo aceptó, entonces le puso, pero puso el 25. Puso el 25. Él se está comunicando de una forma. No está variando. Lo que más me gusta a mí, la mejor forma de comunicarse en esto, porque hay que ser astuto. Uno también sabe matemática. Entonces, ¿cómo hago para que tenga menor problema? Me olvido de las comas. Y
me olvido de los millares y todo eso. ¿Cómo así, ingeniero? Miren, si yo quiero representar 1250, con puntos o con coma. Y aquí no le coloco. Y si quiero representar 1.250.000, entonces miren, punto 35. 1.250.000. A leguas, se mira de que todo esto que está aquí debería ir coma, pero él no las está colocando. ¿Para qué? No me complico. Yo utilizo la coma y el punto para puntos decimales. Después de ahí. Y ahí ya, cuando hay un reclamo, si me la pone mal a la plataforma, yo le hablo al ingeniero, papá, y automáticamente recibido. Eso no tiene nada de malo. Mire, está muy bien comunicado. En eso tienen que cuidarse. Pero todo es discutible. O sea que ustedes me hacen el reclamo. Ustedes hacen el reclamo en todo lo que pasa eso. ¿Otra pregunta, muchachos? ¿Algo más? Todo cheque de mi parte. Conéctense a la hora indicada, ¿verdad? Para que no vayan a tener problemas y no vayan a perder el tiempo. Relajen. Ya ahorita hoy es lunes. Entonces relájense, pónganse a leer, hagan lo poco que puedan hacer con el sistema. No sé si tienen más exámenes en otros días, hoy mismo. Entonces, mi consejo es, miren más los conceptos. Más que estar haciendo un montón de problemas, agarren uno y miren los conceptos. Miren todo lo que está alrededor de los problemas. Y ahí van a salir tranquilos. Lean, viene la teoría, esa ya nunca falta en esos sistemas. Entonces, a salir adelante en este examen y esperamos la respuesta. Mañana les dije que les iba a dar los anuncios, la forma de calcular, las tareas, no sé si ya las tenga mañana todas, y la reposición, cómo va a ser virtual, si va a ser virtual o tengo que hablar con el jefe, todo eso. Entonces ahí vamos a ver. Pero no, a mí ya a mí no me preocupa, entonces ustedes no deben de preocupar por eso. Pues. Lo que sí es, traten de pasar ahorita, ya que tienen sus tareas, no sé si ya saben la nota del laboratorio, no tengo notas del laboratorio yo. Entonces, tengan su nota de laboratorio, tengan sus tareas, tengan sus exámenes y miren todo eso. En la reposición, cuando suban la boleta, los que vayan a hacer reposición, eso lo voy a comunicar también mañana martes. Los que hagan reposición, coloquen en la boleta qué examen van a resolver para yo ver y tener también el mismo control y que estamos hablando en el mismo lenguaje. Y si hay alguna diferencia en alguno, entonces, hey, ¿por qué me está diciendo si la nota? Entonces yo me comunico con él en correo privado para resolver eso. Por lo demás, pues muchachos, fue un gusto tenerlos y si no nos seguimos viendo más adelante, entonces cuídense, portémonos bien. Eso es lo único que les puedo decir, el mejor consejo, portémonos bien y seamos de utilidad a la sociedad. Nos vemos máquina 2. Ojalá. Y cuando les digo ojalá, no se lo digo por ustedes. Yo siempre que empiezo un periodo, yo no sé si voy a regresar al siguiente. Para mí termina el periodo y lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, y hasta aquí llegué o como sea. Ojalá estemos allá en Máquinas 2 y todo. Si no, disfruten la carrera, muchachos. De ella van a vivir. Entonces hay que disfrutarla. Hay que disfrutar todo eso. Cheque, muchachos, cuídense y esperemos mañana el problema. No piensen tanto en puntos, en comas, en esto y en eso. Trabajen más en los conceptos y todo, y ahí miramos mañana qué sale. Ahí yo sigo revisando, porque sigo revisando. Ayer estuvo caído todo el día el campus, no pude hacer nada, me atrasé en todo, pero también es culpa mía. Entonces ahí no le echo la culpa. Entonces, muchachos, cuídense y vemos mañana. A ver, suerte. Entonces. Muchas gracias, ingeniero. Vaya, cheque. Gracias, ingeniero. Igual. Cheque.